Roberto Jesús Herrera, 31 años, tiene una larga historia con nuestra comuna. Su madre vive acá, ha tenido una vida, estudió acá, pero hay una etapa, particularmente que es tu infancia. Tú naciste en Valparaíso. Mi querido amigo, bienvenido. Gracias, Patricio. Bueno, primero que todo agradecer la invitación, ¿cierto? No me lo esperaba. También agradecer a Nicolás Creas, el productor, agradecer a los chicos que están tras bambalinas, con Tommy. Usted dijo algo que me interesó. ¿Por qué no te lo esperaba? No, es que uno es quitado de bulla. ¡El quitado de bulla! ¡Ah! ¡El quitado de bulla! No, pero en general agradecido. Y también apoyando el proyecto, tengo por ir saltando, que creo que es una súper buena idea. Cosas así creo que son importantes realizar porque también es entretenido y le da un poquito más de dinamismo a la cosa dentro de la comuna. Bueno, es lo que queremos hacer y conocer distintas historias, distintas realidades. Volvemos a la pregunta, ¿cómo fue tu infancia? Nacido y criado en Valparaíso, nací ahí en el hospital Van Buren, con ciertas complicaciones. Fue medio caótico parece, sí, ¿no? Sí, caótico, total. Nací por force y posteriormente a eso mi mamá cayó en coma alrededor de entre 10 y 15 días. Pero todo resultó bien. Lo importante es que están los dos coleando. Claro, obviamente. Y sí, no, tengo bastantes buenos recuerdos de mi infancia en Valparaíso. Bueno, estudié allá hasta octavo básico. Mantengo algunas amistades que hice, por ejemplo, en la básica. Lo recuerdo con mucho cariño a mis compañeros. Valparaíso tiene algo que como que encanta. No sé si has escuchado eso como que... Pero bueno, he ido varias veces, así que yo no puedo decir de... Sí. Desde mi... Subí a Ecuador. Desde los puntos de mi ser. Las vivencias que uno pasa, por ejemplo, en ciudades son importantes, pues, creo yo, para el desarrollo después de uno más adelante. No sé, recuerdo haber participado de una batucada, con la cual, por ejemplo, fuimos al Festival de Viña. Tengo haber tenido unos 8 o 9 años. Ya, pero y lo otro cuando estabas en el colegio más chiquitito. ¿Qué recuerdas de eso? Bueno, estudié en un colegio católico. En el colegio ya, por Alberto eso. Hurtado, sí, en súper buenos recuerdos. Participé en la banda, tocaba pito, ahora me lo fumo. No, eso es broma, gente. No, por Dios mío. Claro. Buenos recuerdos de esa época. O sea, de la enseñanza básica. Sí, de la enseñanza básica. ¿Alguna pololita? No. ¿No, seguro? Sí, no. ¿Le creen ustedes? No. Mi primera polola fue cuando segundo medio. Ya, entonces, pero después vamos a hablar de eso. Sí. Ya, o sea, era un niño bueno. Enamoradizo, sí. O sea, ya. Por ejemplo, claro, uno cuando es chico está el típico enamoramiento de niño, de pequeño. De enviar cartitas, chocolatitos. Bastante desordenado. Tuve condicional desde cuarto básico. ¿En qué sentido era desordenado? Hasta octavo básico. ¿Qué hacías? Por ejemplo, bueno para andar jugando la pelota dentro de la sala. Bueno para reírme, bueno para pararme. O sea, te reías en las clases. Sí. Siempre conversando, tirando la talla, cosas de... O sea, no cosas prestando atención al profesor. Claro, ahora es mi karma. Jugabas, ahora te toca a vos. Ahora es mi karma. Te toca a vos, pues guachito. ¿La cimarra? No, nunca la hice. Ya, entonces eras un niño travieso. Cuando es sí. niño, bueno, los traviesos de pequeño después se transforman, ¿sabes? Vamos a conocer un poco más tarde esa parte de la historia. ¿Y alguna cagadita te mandaste cuando es chico? Porque tiene que haber habido alguna cagadita por ahí que te hayas mandado. Antes no me mandé nunca. No, al contrario, creo que era como bastante... Era colegio católico, tampoco podía andar ahí peleando, mandándome las cajas que uno quisiera, ¿cachai? Claro. Pero sí, después de llegar de la escuela... de la casa. Sí me mandé... Con la mamita y con la abuelita. Sí, me mandé varias travesuras por ahí. Recuerdo típico... que se hace la quema del Judas en Valparaíso. Las poblaciones, por ejemplo, en cada parte se hace un Judas para después quemarlo. Y yo recuerdo que... Esto es un muñeco de trapo, ¿no? Para que la gente lo entienda. Sí, un muñeco de trapo como simulando a Judas y después se hace la quema y se le mete dinero entre medio para que la gente... plaza pública. Una plaza pública en alguna calle. Y claro, recuerdo que en ese tiempo con mi amiguita éramos bien pinganitos y siempre hacíamos un muñeco de Judas. Una tarde me perdí 6-7 horas. Andábamos con los chiquillos paseando al Judas en un carrito y pidiendo moneda, una moneda para el Judas. ¿Un Judas chiquitito? Claro, una moneda para el Judas, ¿no? Tipo tamaño normal de una persona, entre comillas, claro. Yo vivía solamente con mi mamá y mi abuela, obviamente una familia súper sobreprotectora. 8 o 9 años. El haberme perdido toda esa cantidad de tiempo en una población que entre comillas era un tanto complicada. Mi mamá preocupada, mi abuela preocupada, buscando... 7 o 8 horas, claro. ¿Y andabas con cuántos? ¿Muchos niños? Con 3, 4 niños que eran de mi pasaje, recuerdo.
Ismael, Sergio, el Milko y no me acuerdo el otro chico que era también amiguito de ahí. Íbamos con los chiquillos después de haber paseado al Juga por toda la población, llenos de plata para meterle al Juga, y mi mamá con una cara de 3 metros. Por lo menos nunca me pegaron, pero sí castigo. Una semana sin salir a jugar. Sí, jugar. O sea, de la escuela a la casa, de la casa a la escuela. Nada más que eso. Siempre avisar. Hay que avisar, o sea, siempre no tenían ni idea dónde andaban. Ese es el tema, siempre avisar dónde uno anda. Luego tú no tenías idea de esta comuna, de nuestro pueblo, no tenías idea que existían las cabras, y llegaste cerca de los 14, ¿no? Acá a Las Cabras. Sí, yo no conocía para nada este lugar. Nunca lo había visto en el mapa de Chile. O sea, no existía en tu radar. En mi registro no existía Las Cabras. Llegamos acá por un tema familiar, la muerte del hermano de mi abuela, hay un tema de herencia claramente, y por eso después nos vinimos para acá. Mi abuela y mi madre también pensando en que quizás era un mejor futuro o una mejor crianza estar en un pueblo que, por ejemplo, estar dentro de una población y vivir todo lo que es la etapa entre comillas más complicada de la adolescencia. Prefirieron claramente pasarla acá. Entonces fue uno de los motivos fue ese el por qué llegamos a la comuna de Las Cabras. Y encantado, me gustó bastante porque también cambia mucho cómo se vive en una ciudad. Claramente acá muchas más libertades. Impensable, por ejemplo, a las 2, 3 de la mañana en Valparaíso, una población, uno pequeño, dando vueltas por ahí. Yo tenía 12, 13 años cuando eran las primeras vacaciones que me vine a conocer para acá. Recuerdo la plaza llena de juegos, llena de gente en la noche, era una vida nocturna muy familiar. Recuerdo los PlayStation que eran de... Los flippers también, claro, entonces se armaba todo lo que era una vida nocturna en torno a lo que es la familia, disfrutar lo que era la plaza de Las Cabras. Para ti en ese tiempo, con tu juventud, tu vida tenía más horas, porque en Valparaíso ya a cierta hora había que estarse a la casa porque obviamente la seguridad no es la misma, acá había mayor libertad, mayor movilidad. Bueno, y llegaste acá... Y una comuna también mucho más sana. Claro, y más pequeña también. Obvio. Pero el tema es que, bueno, y llegaste acá, y bueno, y no solamente llegaste, sino que te quedaste. Llegué al Mistral, recuerdo que tuve que hacer una prueba para ingresar al Mistral. Claro, después con el tiempo supe que todas las personas que daban la prueba quedaban igual, pues, independientemente de cómo les fue. Primero medio, para mí algo totalmente nuevo, compartir con personas netamente de ciudad, a por ejemplo llegar a una comuna rural en la que las costumbres eran totalmente distintas. ¿Qué fue lo que más te chocó, lo que sentiste que era distinto, lo que te llamó la atención? Porque hay un cambio, un choque un poco cultural finalmente. Hay un tema cultural ahí importante. Todos mis amigos con los cuales me desarrollé durante todo lo que fue la educación media, mandaron saludos a los chiquillos, a Leo, Leonardo Díaz, a Diego Fabia, a Juanji, a Camilo, chiquillas, la Grisela, la Melisa, la Sofía, todo gente, por ejemplo, de la otra parte después de lo que es la cuesta, Quilicura, Cocalán, Llavería y Durano, costumbres muy distintas a lo que uno solía, por ejemplo, ver en lo que era una ciudad. Por ejemplo, recuerdo ahí un amigo, Leo, que él el panorama el fin de semana era ir al cerro, estar todo el fin de semana en el cerro laceando, cazando conejos. Entonces para mí era todo un tema muy nuevo o algo por descubrir que sí, era entretenido. Fue bastante... Y esa fue una historia de otros compañeros. ¿Qué otra historia te llamó la atención? Porque con este choque, este cambio cultural, ¿alguna otra historia de algún otro compañero que fue cercano a ti que no haya sido similar a la que tuvo tu compañero que me estabas contando recién? Con Fabia, amiguito aún ahí mantengo relaciones con él. Todos los cumpleaños de él, el abuelo le regalaba un perro zorrero. Como 100 perros, el abuelo tenía una... 100 perros tenía como... Eso es como para Revolguine, ¿eh? Tenía muchos perros y también los compañeros que lo conocían de antes. ¿Y cuántos perros tiene? O tu abuelo te regala otro perro, y ahí se daba un tema de tirar la talla y de compartir. Por ejemplo, en un 18 queríamos todos ir de guaso, típico, ¿cierto? A hacer los bailes y todo el tema, que varios compañeros no llevaron lazos. Y claro, jugamos a laciarnos, típico juego. Entre humanos. Entre nosotros, claro. Uno hacía de ganado y el otro era el lacero. Claro. Entonces, cosas que no se dan, por ejemplo, en la ciudad. Cosas que son totalmente distintas, siendo también la comuna de Las Cabras esta región muy cercana a lo que es la parte, por ejemplo, lo que es la quinta región o lo que es la región metropolitana. Entonces, el estar tan cerca y ver realidades culturales tan distintas fue agradable. ¿Y tu realidad cultural hoy día? Tengo una mixtura, ¿no? Tengo lo mejor de Las Cabras y lo mejor de Valparaíso. No. Aquí en la comuna de Las Cabras la gente es muy buena para tomar.
Y allá también, pues. No, ¿Y allá no? pero acá, pero acá, por ejemplo, el mismo tema de que sea una comuna tan relajada, entre comillas, donde se pueda, por ejemplo, compartir hasta tantas horas de la noche. O sea, que puedan circular por la calle una persona bajo los efectos del alcohol. Claro, sí, entre comillas, tener como el miedo a que te puedan asaltar, a que te pueda pasar algo, te da como ciertas libertades, ¿cachai? El tema es cómo llega. El tema, claro, entiendo, pero claramente las cabras de hoy día no es las cabras de hace 20 años atrás. Valparaíso de hace 20 años atrás probablemente no es el mismo Valparaíso que tenemos hoy día. Tu madre acá vienes cada cierto tiempo, pero hoy día estás tú viviendo allí y luego vamos a hablar en qué te desenvuelve. ¿Cómo tú notas hoy día la realidad con respecto a la inseguridad propia de las cabras y la inseguridad propia de Valparaíso? ¿Qué cambio ves tú desde ese tiempo a lo que es ahora? Los crímenes o los delitos han cambiado. Escuchar cuando en los 90 o principios del 2000, a hoy en día que estamos en el 2023 y post estallido social también se generó todo un tema aparte. Cuando me habla del estallido social me dices de que eso fue un punto de inflexión que también trajo cosas negativas como las que estamos viendo ahora. No trajo cosas negativas, sino que realmente mostró el Chile en el que estamos. Y cosas que también vienen, ¿cierto?, desde época de dictadura y que quizá hoy en día están tomando ciertas consecuencias con respecto a lo que fue estar prácticamente 30, 50 años bajo ciertos regímenes que uno vivió. Recuerdo hace unos meses atrás haber visto que, por ejemplo, aquí en la Comuna de las Cabras ya estaban el tema de los asaltos. No se veía antiguamente acá en las Cabras. De los robos en los autos, robos, por ejemplo, en el centro comercial. Y quisimos hacerte un pequeño lapsus con respecto, o sacarte un poco de lo que estábamos hablando para hablar del tema de la inseguridad social, que es un tema que preocupa a muchos, sin duda alguna, porque la gente se siente más insegura. En tu juventud, acá estando acá, estuviste en el Colegio Mistral, generaste amigos solamente ahí, también te enamoraste en esa época de tu vida. Dicen. No dicen, querido, esa es una realidad. Esto no estaba en el libreto. No, por favor, eso no está en ningún libreto. Y bueno, y es una relación larga. ¿Cómo nació esa relación? Obviamente manteniendo la reserva de la persona con la... Pones en aprietos. En segundo medio tuve mi primera polola, recuerdo. Sí, mi primera polola, Belén. Hay un saludo para ella. Bueno, ella fue mi primera polola aquí en Las Cabras. Duraba aproximadamente 2 años. Después, posteriormente a eso, estuve soltero, ¿cierto? Conocí ahí a otras personas. Y mi otra relación seria fue con la Cata, con Catalina. Y con ella duré 13 años. 13. ¿Así de corrido o con cortes ahí? ¿Cuánto sumando y restando queda eso? Sumando y restando... ¿Cuánto es? ¿8 por 5? No sé, pero... Ya, pero fue la relación, claro. Es parte de... Claro, los términos y quizás los puntos de quiebre dentro de una relación son parte de... Yo partí de una tenía 17 años, tuve todo lo que fue mi época universitaria con ella y después ya en la época laboral, cuando entré a ejercer como profesor, también estaba con ella. Entonces, claramente hay una evolución desde lo que fue la adolescencia, estudiante y después profesional. Claramente las relaciones cambian. Esa relación hoy día ya no existe. O sea, me refiero a relación amorosa. No, actualmente soltero, sigo manteniendo obviamente relación y comunicación con ella. ¿Se puede? Le aprovecho a mandar un saludo. ¿Se puede? Yo creo que sí, cuando hay cariño por medio y cuando son relaciones tan largas, bueno, yo estoy hablando de mi experiencia, hay relaciones que estoy hablando de ti, terminan todo, contigo aquí. Terminan todo bloqueado y todo funado, ¿cachai? No es mi caso. Creo. Hasta ahora. Hasta ahora no estoy funado. Creo que se puede. Y es un tema más que nada como de madurez y ver también, o sea, en lo personal. Creo que si viviste tantos años con una persona y mantuviste una relación con una persona, no hay que llegar de la noche a la mañana y cerrar las puertas y decir no te conozco. Claramente lo que me estás dando a entender es que sigo manteniendo comunicación, obviamente dentro de una amistad. Obvio. Y lo importante es que han podido terminar esta relación en una etapa que nadie sabe si van a volver, porque uno puede decir no vuelvo nunca más, pero la vida es tan larga que de repente pues, las vueltas que pueden dar. Pero lo importante es que hoy día tienen una relación armónica, conversan cuando corresponde y se llevan bien. Eso es lo más importante. Sí, y eso lo valoro bastante. Nos saltamos un poquito porque nació ahí tu relación, pero más allá, y vamos viendo también dentro de tu juventud, también nace y se aventura también dentro del espacio de juventud. Bueno, te fuiste a estudiar, primero la PSU. ¿Cómo te fue en la PSU en ese tiempo, no? Sí, PSU, prueba de selección universitaria. Sí. Cansaba para lo que quería. Eso es importante. Desagreguemos el resultado. Ciencias, biología, saqué 640. En lenguaje 590, matemáticas, ahí guatié. Ahí guatié. Sí, ahí saqué como 540, 550, pero a ras. Yo la primera vez que di la PSU, bueno, la di en San Vicente, titulé a la Universidad de Concepción. Ya es la misma carrera que estudié después.
Claro, quedé en Conce, pero después me fijé de que tenía muchas cosas en contra, o sea, que no me iban a facilitar, entre comillas, como los estudios, o sea, viéndolo desde mi parte. No se iba, por ejemplo, ningún amigo cercano a Concepción a estudiar, no conocía la ciudad, no tenía ningún acercamiento, entonces... ¿Pero viviste en Concepción? No, nunca, O sea, no me fui. El tema es que postulé solamente y después dije, puta, la cagué, ¿Y ¿cachai? perdiste el año? O sea, O sea, lo perdiste, pero lo estudiaste ese año. Claro, hice preuniversitario, me fui a Melipilla y estuve un año en Melipilla haciendo preu y después volví a dar la PSU y ahí me fui a Valparaíso a estudiar la misma carrera, que era pedagogía en biología. Volviste a casa con todo lo que tiene que ver la vida bohemia porteña, bohemia universitaria y también con estar estudiando. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo la viviste? ¿Qué hiciste? Te van a preguntar. Niño, Mira, cuéntanos. A mi corta edad, tampoco es tan Corta ya. No, pero mira, creo que una de las mejores etapas de mi vida fue la etapa universitaria. Yo incluso le digo a mis estudiantes que si tienen la posibilidad de entrar a estudiar una carrera universitaria, que lo hagan. Es una experiencia súper bonita, no solamente por el tema de adquirir nuevos conocimientos, sino por un tema también de crecimiento personal, de codearse con otras personas de otras regiones, compartir con otras carreras, tener otra visión y también tener otro pensamiento crítico con respecto a lo que son las temáticas que uno generalmente puede tener desde lo que es la familia. Uno va moldeando y va de una u otra forma transformando lo que uno puede pensar de lo que es nuestro entorno. Entonces sí, una súper buena experiencia. Yo les recomiendo siempre a mis estudiantes que si tienen la posibilidad de estudiar, que lo hagan. Bastante amistad en la U. Eres un hombre amistoso. Amiguitos ahí que todavía comparto. Saludo a mis compañeros de U, Generación 2011 y otras más con los cuales compartí. Aileen, mi compañera con la cual hice la tesis, la quiero bastante, todavía mantengo relación con ella. El Rafa, el Aníbal, al Jason, el Pablo. Fue una etapa... ¿Qué locuras hiciste? Vámonos al tiro nomás porque te estoy dando muchas vueltas. ¿Cuáles fueron las locuras de tu vida universitaria? Vamos al tiro nomás. Mi etapa universitaria yo creo que se dividió como en dos partes. Una parte un poquito de conocer y también de vivir lo que es la experiencia universitaria, todo lo que tú decías anteriormente, todo el desenfreno, todo lo que es una ciudad, entre comillas, solo, ¿cierto? Uno es responsable de sí mismo, uno sabe si es que estudia, uno sabe si es que come, uno sabe si es que... Tú no vivías solo, vivías con tus... Viví un tiempo con unos familiares, con mis tíos, les mando saludos a mi tío Roberto, a mi tía Elena y con mis primos. Y después me fui a vivir solo, a una pensión. 0, 4 y 5 lo viví en una pensión que administramos ahí con un amigo. Ahí nos estaban llamando, por ejemplo, ¿y a qué hora llegáis? Hoy no hiciste la cama. Mi tía siempre me decía, Roberto, no hiciste la cama, típico. Y tenía que hacerla siempre toda la mañana porque si no después se enojaba y me limpiaba. Pero claro, obvio. Sí, pero vamos al fondo y bueno, ya me voy a enfocar ya. ¿Cuáles fueron tus locuras de universidad? ¿Hiciste? Mira, tengo varias... ¿Alguna fiesta extraña? ¿Alguna cosa que te pasó contable? No sé, porque... Tengo varias experiencias que tienen que ver con el bar El Roma, un local cercano ahí a lo que son las inmediaciones universitarias. Ahí la Universidad Playa Ancha. Sí, la Universidad de Playa Ancha, obviamente, y la UPLA, abrazo ahí para la UPLA. La Valpo también. Entonces, y también gente trabajadora que de repente transita el lugar, que es lo que es la parte donde está el estadio, ¿cierto? La barra del Wander incluso siempre hace sus celebraciones. Es un local que entre comillas como que te engloba todo lo que es la comunidad. Vamos por parte. Entonces claramente era súper atractivo la carretera ahí. O sea, era el jet set. No, bueno, unas piñas que ni te cuento, unos wanderinos. Los choritos del puerto. Sí, de repente nos topábamos en varias ocasiones con la barra del Wander celebrando o haciendo las previas de lo que eran los partidos que se daban ahí en el pero cuenta alguna anécdota, algo, porque se va por las ramas y empieza a buscar, no pasa nada. Y Riveros era nuestro profesor de zoología, ecología también nos hacía. Eran invitados, ¿cachai? Ex profesores, funcionarios, estábamos, o sea, todo lo que eran las generaciones de la carrera teníamos que ir, obviamente, formal y todo el tema. Ya se hace la ceremonia, eso era con cóctel, ¿cierto? Habían unos tragos para servirse, tipo 10 de la noche. Ya, el profe Chillo, mañana tenemos clase a las 8 de la mañana, recuerden, todo el trabajo, pero profe, ya, ok. Cuento corto, al otro día teníamos clase a las 8 de la mañana. Fuimos con los chiquillos a celebrar los 50 años de la carrera, por ahí en Playa Ancha, algún mirador. El 21 de mayo nos fuimos para ahí. Compramos unas botellas de pisco, Francisco Mallea. Sí, ahí lo citamos y le mandamos un saludo también. ¿Otro saludo más? ¿Cuánto mandaba hoy día? Y me dije, saludos aquí, hombre. No, un saludo iba para mi compañero Francisco. Sí, oye, ya el programa, los saludos. No lo veo hace rato, pero por lo que sé está bien. Ya. Y
él vivía en una pensión, entonces finalmente nos quedamos todos dentro de la pensión, todo el tema, y otro día teníamos que ir a clase, despertamos todas las 6 de la mañana, estudiantes responsables de la UPLA, llegamos 8:30 de la mañana, recuerdo, atrasados claramente, haciendo fila fuera de la sala, golpeando, y el profe abre y nos ve entrando a todos de terno. ¿Qué les dijo el profe? No, o sea, valoró la responsabilidad claramente. Valoró la O sea, responsabilidad. solamente la responsabilidad de llegar. No valoró las Así condiciones es. en las que venían. Valoró solamente el hecho de haber llegado atrasados, pero llegaron a la clase. Así es. Y eso nomás se puede contar. Un perro muerto, recuerdo que un día hicimos en un local, no es para nada muy decoroso, decoroso. claro, pero típica anécdota que ¿Alguna vez hiciste deo? Sí, varias veces. Me acuerdo de aquellos carretes del jardín botánico que estuvo muy de moda, que se hacían en las fiestas mechonas. Sí, recuerdo varias en las cuales quedamos tirados y tuvimos que caminar varias cuadras, horas, recuerdo 1 hora y media para poder tomar ahí alguna locomoción de vuelta a Valparaíso. Entonces no, pasaban hartas cositas ahí entretenía en la UPLA. O sea, eres un hombre desordenado. Sí, me gusta la vida social, me gusta la sociabilizar. ¿Y qué tanto te gusta sociabilizar? Creo que el conversar y el poder darse como ese tiempo de hablar con alguien, creo que es importante, antes de hacer prejuicios respecto a cómo puede ser. Y me ha pasado varias veces en que me he topado gratamente con personas muy agradables, sin hacer un prejuicio anterior, porque ahora uno se fija por ejemplo en formas de hablar, en actitudes, de repente por modas, el cómo uno se viste, es parte de lo que son los prejuicios de repente. Por ejemplo, el que una persona, no sé, pueda consumir cierto tipo de sustancias, también crea prejuicios. ¿Has consumido sustancias? Sí, esto. ¿A qué piensas tú de la marihuana? Mira, yo creo que ahí hay que separar las cosas. Creo que está todo lo que es la parte legislativa, que de una u otra forma le da como, entre comillas, hasta dónde se puede con respecto a lo que son los usos de sustancias. O sea, que es la legalidad. Que es la legalidad, claramente. Y está el otro tema de qué tan responsables somos al momento de consumir, o qué tan responsable es la población al momento de consumir. El tema es que tenemos que separar el tema del uso recreacional del uso medicinal. Y ahí creo que hay un tema también de poder educar bueno, entendamos de que la marihuana trasciende, ¿cierto?, lo que son los rangos etarios. Eso lo tenemos que tener O sea, claro. está inmersa en toda nuestra sociedad. Y en todos los puntos que uno se pudiese imaginar se encuentra este tipo de sustancias que mal mirado para mí de una u otra forma. Yo sí soy consumidor de marihuana, he consumido, conozco profesionales que también consumen, grandes amigos que también consumen, entonces creo que es un tema de que una cosa no quita al otro, como se dice. A los parlamentarios particularmente donde se aplicó que es el tema que prácticamente no puedan consumir nunca ningún tipo de sustancia ilícita. En ningún momento, o sea, no solamente en el ejercicio de su función como parlamentario, en este caso donde están en el Parlamento, también han ido mucho más allá que prácticamente ni siquiera en algún momento del día, ni siquiera en un carrete, ni siquiera en nada, se pueda consumir. ¿Qué piensas eso con respecto a esa posición o a al debate que se genera con respecto al tema del abuso de particularmente la marihuana y otras drogas que son consideradas en nuestro país de forma ilícita? Creo que hasta cierto punto se transforma en una como cierta cacería de brujas. Importante y hacer la reflexión con respecto a cómo se van a legislar nuestras leyes que van a de otra forma moderar lo que es el consumo y uso de ciertas drogas. Entendemos que hay ciertas drogas que, por ejemplo, drogas duras que de una u otra forma están insertas en todos los aspectos de nuestra vida. La cocaína hoy en día, la pasta base, otras drogas, por ejemplo, éxtasis sintéticas, LSD. Entonces, son realidades que tenemos que asumir como sociedad y son realidades que son propias también de un trasfondo político-social que se viene arrastrando hace años. El tema es que claramente hoy en día nos pasa la cuenta el no tener una legislación clara que de una u otra forma pueda regular y también se den los espacios dentro de lo que son dentro de todo, por ejemplo, que las municipalidades, que los gobiernos regionales den los espacios para poder de una otra forma cambiar lo que es esta concepción respecto a ciertas drogas, poder realizar una legislación que realmente pueda garantizar, por ejemplo, el uso recreacional o que hayan espacios protegidos para el uso recreacional o por ejemplo también que hayan espacios donde se masifique también el uso que es medicinal. Por ejemplo, hoy en día tenemos fundaciones que ya llevan bastantes años trabajando y que han tenido muy buenos frutos con respecto a lo que es ciertas entregas, por ejemplo, de medicamentos. El uso medicinal. Ese es el tema que de una otra forma se podría también explotar. Particularmente hablemos de marihuana porque ya el otro tipo de drogas claramente hay una calificación. Lo que se ha discutido particularmente la marihuana. ¿Por qué? Porque se ha descubierto en algunas situaciones que algunas propiedades de su ser son buenas
a paliar dolores de ciertas enfermedades, pero cuando tú ves que algunos seres políticos o líderes de opinión están diciendo que prácticamente ningún funcionario público, tú eres un funcionario público, pueda consumir ni siquiera en su casa, ni siquiera en su espacio de recreación, que prácticamente le quieran cortar la libertad, ni siquiera de hacerlo, porque es distinto que tú llegues en efectos de drogas a tu puesto de trabajo. Pero lo que ellos procuran es que prácticamente esto ni siquiera esté en la concepción de su vida. Hay que separar las cosas. Está la vida profesional y lo que es la vida personal. Y ahí claramente se tiene que hacer una distinción hasta qué punto de otra forma se le pueden regular ciertas cosas. Hasta qué punto, por ejemplo, se le puede permitir o negar la posibilidad a una persona de que en su propia libertad pueda hacer uso y consumo de ciertas sustancias. Si ese es el tema. Hoy día, por ejemplo, el cigarrillo es legal, el alcohol es legal, que el alcohol de otra forma, veamos los índices, por ejemplo, de mortalidad respecto, por ejemplo, al uso y abuso del alcohol. Hoy en día, por ejemplo, yo creo que gran parte de la población es alcohólica. Entendiendo las definiciones, por ejemplo, que entregan ciertos organismos que con cierta regularidad, cierto el consumo de alcohol o de ciertas sustancias ya se forma alcoholismo. Entonces, si lo vemos de esa forma, sí, pues tenemos una población importante que está, cierto, consumiendo productos que son legales, pero que de una u otra forma causan mayor perjuicios tanto a la salud como también en el aspecto social. ¿Tú consideras que la marihuana genera menor perjuicio que el alcohol? Yo creo que sí. Yo creo que en cierta parte sí. O sea, veamos. Estamos hablando de marihuana. Sí. Distinto a otro tipo de drogas sintéticas como la cocaína, el tusi, u otro tipo de cosas que ya hay un tema distinto. Claro. Pero hablando particularmente del tema de la marihuana, ¿tú consideras efectivamente de que es menos dañina que el alcohol? Sí, sí, por un tema también de daños neurodegenerativos, por un tema también de afecciones, por ejemplo, a la salud inmediata. Ahora también hay que separar el tema de la marihuana, lo que es el uso medicinal de lo que es la parte de recreación. Y con respecto a lo otro, creo que claro, si una persona de otra forma puede trabajar y hacer sus funciones perfectamente, no creo por qué estaría el problema en que una persona pueda, por ejemplo, consumir en un espacio, por ejemplo, personal que puede ser su casa, o un espacio protegido, no un espacio, por ejemplo, en el cual se puedan pasar a llevarse ciertas susceptibilidades, por ejemplo, si es que alguien lo hiciese, por ejemplo, en la calle o en una plaza pública. Entonces creo que también hay un tema de cómo se le brindan ciertos espacios seguros a las poblaciones, porque es un tema que se tiene que tratar, es un tema que no podemos... ¿Tú sientes que nuestro país no ha querido, se niega a esa discusión? Yo creo que falta ahí, por ejemplo, el tema, y que, bueno, también va de la mano en cómo los gobiernos regionales y también los comunales instauran la conversación entre lo que son este tipo de problemáticas. Porque son discusiones que se pueden hacer desde lo local hasta lo nacional. Claramente hay una ley legal vigente y los municipios no pueden ir en contra de esa legislación. Y hay muchos vacíos legales. Pero sí se puede hacer, por ejemplo, educación respecto a... Porque educación respecto a cuáles son los daños y perjuicios, que una persona, por ejemplo, si va a consumir algo, que lo consuma, pero ya sabiendo cuáles van a ser de otra forma las consecuencias que va a tener de. Entonces, si tenemos una población informada, de otra forma, el uso de ciertas sustancias también va a ser racional. Hay una falta muchas veces de cultura con no, y que los cabros chicos no consuman marihuana. Yo soy profe y veo estudiantes que, claro... Desde chiquitito, dice. Adolescentes que consumen antes de ingresar al establecimiento, adolescentes que salen del establecimiento y consumen, y eso se da en todo el país. ¿Cuál es, tú como profesor, pues, estoy preguntando, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tú ves? Menos atención, menos concentración, se le olvidan más las cosas. ¿Cómo tú? Porque finalmente cuando uno va a estudiar, uno tiene que estar con todos sus sentidos en torno a lo que va a hacer. Cuando uno estudia, cuando uno trabaja, tiene que estar con sus sentidos, ¿no? Bueno, yo trabajo aquí en el Liceo Técnico en Valparaíso, un liceo que tiene un índice de vulnerabilidad por sobre el 95%. Entonces, uno entiende que el 95% de la población estudiantil ha sido vulnerada a algún derecho de su vida durante su transcurso, ya sea vivienda, derechos sexuales, reproductivos, etc. Claramente hay un trasfondo social del por qué uno de repente entiende de por qué los chicos puedan llegar así. O sea, pero hay un tema también que sí, claramente afecta también el tema del aprendizaje y la concentración, que eso no se niega y eso es real. Entonces uno también le dice a los chicos, chiquillos, no fumen si van a entrar a clases. Es un tema también de concentración, de rendimiento académico, cómo se comportan, pasan ciertas situaciones que no deben suceder. Entonces
Sí, creo que los estudiantes no deben consumir bajo ningún punto de vista, o ningún adolescente, no estudiante, ningún adolescente. Y tú como profesor hoy día, tú tienes, obviamente haces clases en distintos cursos, obviamente. ¿Cómo ves la realidad de la juventud hoy día? ¿Qué piensan los jóvenes? Estamos hablando de los adolescentes más que los jóvenes. ¿Qué piensan? ¿En qué vara están? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Lo bueno, lo malo de esta generación que tú estás viviendo in situ como profesor? Sí, mira, yo trabajo, creo que en el liceo en el que estoy no podría estar uno mejor, en términos de cómo cómo son los estudiantes. Son bacanes, sí. Yo no tendría como otro calificativo de colocar a los chiquillos que no fuese ese. Es bonito trabajar con adolescentes por un tema que también hay un desarrollo en lo que pasa desde lo que es la niñez, adolescente y a ser después adulto. Entonces es importante ese transcurso en el cual se dan nuestras relaciones, por ejemplo, yo de primero a cuarto medio. Y son chicos que, claro, son súper dispersos, chicos que, por ejemplo, tienen gustos totalmente distintos a los cuales yo tenía, estilos de música, estilos de ropa, el cómo se relacionan. También una generación más violenta. Sí, se ve. ¿Se nota la violencia? Sí, pero un tema también que viene con respecto a lo que fue la misma pandemia, el estar, por ejemplo, prácticamente 2 años en sus casas, en los cuales no tiene relaciones sociales, sino prácticamente solamente por un teléfono. Entonces, claramente, merma la capacidad de poder, por ejemplo, resolver conflictos. Ahora, ¿tú crees conflictos que se pueden resolver solamente hablando. ¿Tú crees que los chicos y los adolescentes lo resuelven de otra forma, de formas mucho más agresiva, que también replican desde sus experiencias y también desde lo que ellos se codean, de todo lo que ven, de todo lo que escuchan, qué tanta, por ejemplo, información te llega de la televisión, qué tanto eso lo influencia, qué tanto, por ejemplo, ellos están viendo sus redes sociales. Entonces, claro, es un mundo y una adolescencia mucho más bombardeada de información que, por ejemplo, la generación del 90, que es la generación que es uno. Bueno, tú eres del 80. A ver, no, vamos por parte. A ver, vamos por parte. Generación del 90, ¿cuándo naciste? 92. Ya, pero sí, la generación tuya no es la de 92, pues tú estás como cerca de los 2000. Cuando ahí es cuando empieza, porque obviamente está ahí más, ahí colegio, es otro cuento, pero la generación ya, cuando uno empieza ya a tener su vida, su luz, entre caso ya, yo digo... del 2000. Ahora, yo obviamente soy una generación antes que la tuya, sí, eso lo tengo claro. Pero sí, desde mamá, aquí mis canales las tengo no, mira, cuento corto como para hacer la síntesis, no, trabajar con adolescentes es muy bacán, creo que hay que darle las chances a estas generaciones de que puedan hacer cosas sin miedo de equivocarse. Creo que eso es súper importante y lo tenemos todos que tener claro, desde profesores, padres, apoderados, cercanos. Yo creo que todos tenemos que tratar de practicar eso y dar las posibilidades. Los chiquillos tienen un sinfín de potenciales que quizás no han sido explotados y otros que sí, pero solamente faltan oportunidades. Yo creo que esa es una cosa súper importante y que, por ejemplo, en el establecimiento se da. Ya tenemos grupos de danza, tenemos patugas, tenemos chicos que, por ejemplo, no se quieren ir del establecimiento porque encuentran que, aparte de ser un lugar protegido, un lugar también que le entrega herramientas para de una u otra forma poder avanzar en lo que es su desarrollo. Entonces, bien mi experiencia. Dime una cosa, porque un contacto, las generaciones de ahora son más lúdicas, más sueltas de cuerpo. Sí, se dan otras conversaciones. Se dan otras conversaciones. Que yo lo agradezco. Se dan otras conversaciones como tú como profesor, con una juventud, con un líbido muy alto, ¿cómo se logra controlar? Porque finalmente tú eres una persona joven y tus estudiantes tienen a lo mejor 15, 14, a partir de los 15, 16, 17, 18. ¿De qué punto de vista el profesor le permite al estudiante ciertas cosas? Ya, yo ahí, por ejemplo, intento siempre de dejar esos puntos clarísimos durante los primeros meses de clases. Sí, obviamente, como tenemos, entre comillas, cercanía generacional, como también comparte ciertas temáticas, ¿ya? Somos de la misma ciudad, tenemos generalmente ciertos mismos gustos, compartimos, por ejemplo, equipos que son de la ciudad de Wanderito, donde también se da una dinámica en la cual hay cierto grado de confianza. Siempre que el estudiante no olvide que es estudiante profesor y que bajo esa premisa podemos establecer ciertos vínculos que de una u otra forma nos permitan relacionarnos bien dentro de una comunidad educativa. Yo por lo menos no he tenido malas experiencias con respecto a que se malinterprete de una u otra forma el ser profesor joven con trabajar, por ejemplo, con adolescentes, ¿ya? Si hay alguna temática que tratar, los estudiantes lo entienden. Y uno entiende también que es un adolescente, por lo tanto hay que estar abierto a que el estudiante se pueda equivocar, porque es parte del aprendizaje la equivocación.
Uno entiende que los estudiantes por inexperiencia, por falta de criterio, cometen ciertas acciones que no debiesen o que quizás no discriminaron quizás los márgenes de qué tanto pudiese haber pasado con respecto a... No, pero bien en general, sí, he tenido buena experiencia con la educación media. Pero qué bueno saberlo, porque es bueno que son historias tan finas, ¿no? Es como el contacto diario con los alumnos, ¿no? Claro, yo te cuento que se mantenga bien ahí. Yo, por ejemplo, te comento con los chiquillos, no sé, pues juego de ping-pong todos los días. No recuerdo haber jugado ping-pong con algún profesor. Jamás. No recuerdo, por ejemplo, que algún profesor me haya dicho que era una taza de té. Generalmente... O sea, hay una generación distinta. Sí, es muy distinta. Y yo ¿no? también, por ejemplo, en mi rol de profesor, también cuando entré a la docencia, siempre dije y siempre he pensado en ser el profesor que me hubiese gustado haber tenido. Entonces, también siempre he preocupado a los chiquillos, viendo que se encuentren bien, que sus necesidades, por lo menos dentro del establecimiento, estén cubiertas. Pero sí, eso, sí, buena experiencia. A todos nuestros invitados le damos el espacio para que nos pidan su cancioncita. La canción que quieran escuchar, un medley o algún remix, como le quieran llamar. Así que lo vamos a invitar para que nos ponga... O sea, en realidad, yo le voy a poner algo, que es una canción, para que no piense lo mal pensado. No, pero a mí me preguntaron anteriormente que qué música escuchaba y qué me gustaría escuchar durante el proceso. ¿Está listo ya? Algo me preguntaban. Yo dije movimiento original. Sí. Hay un buen grupo. Veremos qué tema ponen. No, pero hay algunos viene. Algunos ya de los más nuevos, ¿cuál puede ser? Mira, buen tema. ¿Dónde está ese tema? No lo conozco. A ver. ¿Lo conoces, Pato, ese tema? O sea, el inicio no. Ya, ok. Red flag para el entrevistador. Red flag. Pero sí, es que... Era un campeonato mundial representando a Chile. Mira. No, y aparte el momento original tiene buena trayectoria. Yo recuerdo haber escuchado los primeros temas en el 2000, como el 2006, 2005. Vinieron acá las cabras igual, gimnasio municipal, antes que lo remodelaran. Sí, súper buen tema. Y yo creo que es buenísimo este tema porque es importante irnos a los temas que finalmente es donde más peleamos. Los temas en donde más peleamos, que en la actualidad... Yo soy un militante demócrata cristiano, usted es un militante del partido. Todavía militante, aún soy militante de la democracia pensé que te había salido. Así que no va a ser una pregunta de la que usted me pueda hacer. Pensé que te había Lo digo de inmediato. Y usted es militante del Partido Comunista. Sí. Y obviamente hemos vivido tiempos de estallido social. Muchos con ilusión iniciamos este camino por el apruebo, donde estuvimos todos por el apruebo, por el cambio, la nueva constitución. Usted no puede venir a ponerme en duda, no, esto lo digo con toda claridad. Usted se pasa de raya. Yo hice campaña por el apruebo de entrada, feliz, contento, agradecido. Pregunté otra cosa. Partimos un proceso, y a disipar esa duda, partimos un proceso que fue el estallido social, el proceso de la nueva constitución. Se eligió una nueva constituyente que fue elegida por voto voluntario. Habían personas que nunca en su vida habían estado en puestos de poder. ¿Y qué piensas tú de esa experiencia que finalmente en términos electorales fue un fracaso? Finalmente el rechazo ganó con un 62% de los votos. ¿Qué piensas de toda esta experiencia que nos tocó vivir a todos? Como fue el plebiscito de septiembre del 2022. Creo que Chile se farrió la oportunidad de tener una nueva constitución a la altura de lo que requiere la actualidad, a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Pero Chile? Sí, pero déjame terminar. Creo que la constitución, el libro que se escribió, bastante bien hecho. Creo que habían cosas temáticas que incluso fueron valoradas a nivel internacional, temas, por ejemplo, medioambientales, que hoy en día de otra forma tienen que estar dentro de lo que es una carta magna, tienen que estar dentro de lo que son, entre comillas, la hoja de ruta de un país. Ya desde ahí creo que se desglosa todo. Bueno, no se votó, no se aprobó, se rechazó por un amplio porcentaje. ¿Qué fue lo malo de ese proceso? Porque tú estás diciendo lo bueno. Creo que hartas cosas, creo que la inexperiencia de llegar a esos términos, como cuando te perdí un gol en el área chica, una cosa así. Creo que tuvimos para haber hecho algo bueno, pero lo farreamos. ¿Quiénes se lo farrearon? Pasó la cuenta, el que se haya elegido tanto independientes,
Yo creo que ahí también va el tema que tú decías, que la experiencia de estar en ciertos puestos, yo creo que no de poder, porque no son puestos de poder cuando tú escribes algo que es para Chile. Te mandata. Sí, pero no un puesto de poder. Yo creo que va más por un tema de poder encargarte de una responsabilidad, que eso no es poder. ¿Ya? Porque la responsabilidad de poder armar algo que de una otra forma aglutinar a todos los chilenos en poder crear también una constitución que nos pudiese llegar de aquí a 50 años más. ¿Cuáles son las lecciones de un proceso que finalmente terminó fracasado con un rechazo del 62%? No creo que se vuelva a tener esa oportunidad, eso lo tenemos que tener claro. Y sí creo que las lecciones tienen que ser ahora encauzadas a lo que es el nuevo proceso constituyente. Lamentablemente los que se eligieron para poder armar el tema no son de mi gusto. Ya ganó. Bueno, que eso pasa siempre. Sí, ganó el A partido. Piñera le castigaron. Ganó el partido republicano con una amplia mayoría. Alguna Red gente que flag se para manifieste. Chile. Se polariza también esta nueva convención, porque tenemos por un lado, o se polariza Chile. Pero también anteriormente estuvo polarizado con la revolución anterior. Claro, entonces es un fenómeno que ya lo venimos viendo desde hace algunos años, en el cual, por ejemplo, tenemos a la extrema derecha, ¿cierto?, con un amplio porcentaje de votación, y tenemos también a la extrema izquierda, también con un amplio porcentaje de votación. Los partidos que se encuentran al medio, los que de una otra forma podían, o que estábamos acostumbrados, que de una otra forma... Cara del equilibrio. Y que se movieran donde calentaba el sol. Bueno, tú sabes de eso un poquito. O sea, no, vamos, me voy a acercar. No, Mira, primero que todo, un hombre de centro izquierda. Lo que ocurrió en el proceso anterior, y no importa mi opinión en este momento, pero ya que tú me lo estabas planteando de esa forma, lamentablemente yo creo que se generó de querer tratar de poner todos los temas en la Constitución. Entonces, o le diste a una persona un motivo para aprobar, como también le diste a muchas personas también un motivo para rechazar. Entonces, eso de querer normar la mayor cantidad de cosas en una constitución generó muchas noticias falsas, porque las hubieron. Sí, los fake news Hubieron muchas noticias falsas, pero también hubo una actitud no a la altura, sabiendo de que los medios de comunicación iban a estar pendientes, de que los medios de comunicación iban a estar preocupados de todo, y se dieron ciertos gustos, o sea, que se acercaron ciertas cosas. Lo que hablábamos anteriormente. Que para muchas personas finalmente eso fue un problema. Ahora el tema, yo creo que espero que lo que pasó anteriormente no se replique ahora, y que realmente se puedan dar ciertos criterios. Que yo creo que hay un tema que es básico, que son los derechos fundamentales. Yo creo que ahí hay un tema en que no se pueden transar ciertas cosas dentro de lo que es la nueva constitución. Y hay que partir de un piso mínimo. Espero que se logren los acuerdos que sean necesarios. Puntos. Espero que sí, pero también había una encuesta que se hizo hace poco de que el 60% de los encuestados, entre comillas, rechazaría la nueva constitución. Es la responsabilidad del nuevo consejo. Sin recién, claro, claro. Entonces, ocurrió con el apruebo también. Espero de que los acuerdos se lleguen, que sean beneficiosos para todos, y que realmente se logre un equilibrio social. ¿Qué crees tú que tiene que estar consagrado, escrito en el nuevo proyecto de constitución que va a ser plebiscitado a fines de año? El primero, el acceso a una salud digna, ¿cierto?, de calidad, y que sea de una otra forma financiada también por el Estado. Entendiendo que también hoy en día se encuentra, pero no está fortalecida de otra forma. ¿Financiado por el Estado? Que sea asegurado para la población. Que sea asegurado de una otra forma por el Estado para la población, porque eso garantiza después, más adelante, cuando se instaure, ¿cierto?, y de una otra forma se hagan las leyes, en que el Estado, el que de una otra forma tiene que ser garante de una salud, que el Estado de una otra forma te garantice a ti y a toda la población el tener el acceso, es el tema, el tener el acceso a una salud digna. Yo creo que eso es importante, porque hoy en día, claro, el Estado hoy día tiene más acceso, pero la salud realmente no es una salud digna. Entonces ahí hay una parte importante. Otra cosa que creo que tiene que ver también con el tema del medio ambiente, que de una otra forma se garantice, ¿cierto?, que la población pueda ir a un ambiente libre de contaminación, ¿cierto?, que pueda tener, por ejemplo, un desarrollo a lo que es lo largo de la historia, o a lo largo, por ejemplo, de lo que es el futuro, que de una otra forma permita, ¿cierto?, vivir bajo ciertos márgenes que permitan también el correcto desarrollo. Por ejemplo, hoy en día tenemos, por ejemplo, zonas de sacrificio en las cuales, por ejemplo, Quintero, Puchuncaví, se encuentra totalmente, entre comillas, devastada medioambientalmente. Tenemos, por ejemplo, emergencias medioambientales que son cada una semana, 2 o 3 días a la semana, establecimientos de educaciones que tienen que cerrar, CESFAM, por ejemplo, que tienen que también cesar sus funciones. Entonces, creo que esas cosas también de otra forma merman lo que es el correcto desarrollo del país, que el Estado sea garante de lo que es la educación.
Creo que eso a mí importante va de la mano también con lo que es la salud que hablábamos anteriormente. Que se permita el libre acceso, ¿cierto? Garantizando, ¿cierto? Una educación de calidad, que el financiamiento realmente llegue y que de otra forma, ahí tengo un tema con respecto a lo que son los privados, porque entiendo también hasta qué punto puede llegar también la educación abarcando, por ejemplo, privado, subvencionado y estatal, pero también entiendo de que no se puede monetizar la educación. Este gobierno, el presidente de la República, sus originarios más cercanos, eran los más cercanos al tema del sistema educacional y hemos visto, porque hay índices muy importantes, que bueno, el Instituto Nacional se ha desplomado, los colegios emblemáticos se han desplomado en términos de calidad educativa. ¿Qué ocurre? Y lo que más me preocupa es que hoy día tenemos un ministro de Educación, o un Ministerio de Educación, que tiene parado un proceso que tendría que haber seguido. Entonces, ¿qué está pasando ahí con el gobierno? Porque no lo logro entender. Vienen del movimiento estudiantil, tienen una lógica del movimiento estudiantil, y hoy día tenemos problemas con que lo que esperaban finalmente, que era que no fuera municipalizada la educación, sí, se ha generado un retraso. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, es un tema que viene desde hace años, ya la crisis educacional instaurada, ¿cierto?, desde lo que fue la dictadura, no se ha podido realmente revertir. O sea, ni siquiera ahora. No, creo que no, o sea, yo te lo digo desde mi experiencia en que en Valparaíso ya no somos dependientes de lo que es la municipalidad. Tiene que haber un cambio estructural con respecto a lo que es el sistema educacional, en cómo se perfila, o sea, desde lo que el gobierno central hacia lo que son las comunas. Que los que nacieron en el movimiento estudiantil hoy estén retrasando un poquito. No sé si retrasando porque no, hay retraso. O sea, es su gobierno, hay leyes listas. Sí, pero el tema, lo que voy yo es que, por ejemplo, el traspasar tampoco asegura que va a ser mejor. En ese momento fue más eslogan gigantesco de campaña por parte del presidente de la República. Puede ser. Más que sí, en base a la realidad sí, que estamos viviendo. Más que realmente. O sea, distintos con guitarra, dices tú. Con esto vamos a cambiar, claro. Entonces, creo que también va en esa lógica. Oye, llegó comidita, qué rico estar ahí. Se nos pidió, oye, esto es una cochina, pero nos gusta fumar a nosotros. Oye, asaído. Yo me salí nomás, pero lo hago porque puedo. Permiso. Adelante, sírvase. ¿Usted quería comer hoy día? Oye, un saludo por el asador. El asador. Los parrilleros ahí. ¡Un aplauso! No hemos portado como la gente hoy día, pero... Oye, yo estoy tomando vino en Oye, el sí, lo siento. Bueno, lo siento eso para no el se público. vio, Lo siento para el público, pero... Yo me he tratado de portarme bien. Vamos a probar la carnecita. ¿Cómo ves la comuna hoy día, no? Tenemos un alcalde elegido hace ya 2 años prácticamente. Voté por él. El cambio de un gobierno de derecha a nivel comunal a lo que es Juan Pablo Flores, que obviamente es centro-izquierda, ¿cierto? O sea, está trabajando con el Frente Amplio y el Partido Comunista. O sea, sí. Y con la gente de la derecha. Frente a centro-izquierda sí, no hay en este gobierno. O sea, es que el centro ya, claro, pero más tirado a la izquierda, en este caso creo que sí ha sido un gobierno tampoco tan despampanante, no ha sido un bombo y platillo, pero sí creo que va en buen camino. O sea, hoy pensaba, por ejemplo, aquí en la Comuna de Las Cabras, realmente cuando se hacen las candidaturas, ¿cierto? Siempre se prometen cosas, ¿ya? Y creo que dentro del programa de gobierno de Juan Pablo Flores, él puso en tapete algunas cositas que eran importantes y que a mi juicio eran con respecto al perfil de él, ya si realmente aquí una cosa... ¿Cuál es el perfil de él? No sé, por ejemplo, Juan Pablo siempre viene llegado, por ejemplo, lo que es la parte del deporte. Hoy en día tenemos, y desde la administración de él han salido varios proyectos con respecto a lo que es el incentivar lo que es la vida sana, el incentivar, por ejemplo, los proyectos deportivos. Tenemos el tema del proyecto deportivo del Club Deportivo Ferroviario, que hace poco también jugó Copa Chile, ¿cierto? Entonces eso también va marcando ciertos patrones con respecto a lo que es su administración, ¿ya? O sea, hay un enfoque en el deporte. Sí, y creo que por lo menos si es que él prometió eso dentro de su candidatura, porque él, recordemos que fue concejal por varios periodos, su candidatura actual está, dentro de eso él prometía un desarrollo deportivo dentro de la comunidad y creo que lo ha cumplido. El tema de la ciclovía, muy pedido también por la comunidad, entendiendo de que es una comuna rural, se utiliza, por ejemplo, bastante lo que es la bicicleta por el traslado de, ¿cierto?, de lo que es la vivienda hacia los sectores rurales, ¿cierto?
Teniendo aquí tenemos lo que es la carretera de la fruta. Ahora, por lo que entiendo, el proyecto está bastante avanzado. Hay un trazado, hay un trazado inicial con respecto a los primeros avances, con respecto a un tema de ciclovía dentro de lo que es la comuna de Las Cabras. Y por lo menos eso se valora, porque a él todavía le quedan 2 años, a él todavía le quedan 2 años de administración, y que en su mitad de periodo esté ya proyectando un avance significativo, que yo desde que llegué a la comuna de Las Cabras, que siempre se habla del tema de la ciclovía, y ningún gobierno lo había podido de otra forma tomar y concretizar. Entonces, para mí es importante que por lo menos esté la discusión y que haya por lo menos una propuesta de dónde se puede hacer. Ahora el tema es que se concrete, pero ya por lo menos está la discusión que es real. Creo que ya está las conversaciones avanzadas con respecto para que ellos puedan construir una cancha como Club Deportivo de Las Cabras y no que jueguen en el recinto municipal de Las Cabras, que es distinto. Club Deportivo Cabaña Blanca, el club deportivo que tiene el recinto más moderno dentro de lo que es la comuna de Las Cabras. ¿Qué pasa con los proyectos de mujeres? Con marcador electrónico, que tiene un cierre perimetral ya listo, que tiene un tema también de galerías. El incentivo, por ejemplo, y el apoyo hacia ciertas organizaciones sociales emergentes, la FACH, de cual soy grupo, así que un saludo para la FACH, un saludo ahí al presidente, a Patricio Rebolleo, saludo a los chicos que salen todos los fines de semana a jugar y que es un proyecto deportivo súper lindo. Entonces, son cosas que te van marcando ciertas tónicas en gobiernos municipales. Hay cosas que a mí como Roberto Herrera me importan, por ejemplo, el medio ambiente creo que está un poco al debe. Hay ciertos conflictos medioambientales a nivel de la comuna y ciertas temáticas que se debiesen tocar y se debiesen abordar con más profundidad. No puede ser que tengamos un bosque esclerófilo que sea solamente en ciertas partes del planeta y que hoy en día sea explotado por cualquier tipo de empresa o por cualquier tipo de proyecto que de otra forma venga a mermar lo que es la biodiversidad de ciertas zonas que son propias del país. ¿Ya? Hablo, por ejemplo, de lo que fue el proyecto de la anotación de paltos en la parte de las quiscas, ¿cierto? Las quiscas y Quilicura. Entonces, hay un tema importante y como nosotros como comuna rural establecemos ciertos patrones también de cuidado con nuestro entorno, porque es una comuna que también depende de lo que es el medio ambiente. ¿Ya? El caso, por ejemplo, de la agricultura, qué buen uso le damos, cuánto, por ejemplo, son las cuotas de agua que se han entregado, está realmente regularizado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el lago Rapel? Hace una semana vi, por ejemplo, que hubo un clump de cianobacterias, ¿cachai? De algas, que en este caso se forma una película verde y eso tiene que ver netamente por contaminación de empresas que tiran sus residuos, ¿cierto?, a lo que es el lago, o finalmente llegan ahí. Entonces, y eso es de hace años. O sea, yo llegué a alguna de las cabras que se ha visto el tema del lago Rapel y que aún no se ha podido subsanar ni poder decretar ciertas cosas que pudiesen, por ejemplo, mantener un cuidado. Claro, entonces, ahí creo que en medio ambiente falta un poquito. Pero así bueno, que ahí pero también hay áreas, también hay áreas, claro, sí, ahí se está vendiendo, ahí se está vendiendo. O sea, dentro de lo que uno sabe, si uno puede aportar a la comuna, esa es la tarea de todo, de lo que uno estudió. Bueno, actualmente igual soy estudiante de magíster, pero es importante también retribuir a las zonas en las cuales uno está. Y si uno puede entregar para un bienestar común, creo que se tiene que hacer. Yo creo que el alcalde tiene un buen equipo. Sí, creo que las personas que están ahí, por algo él las tiene ahí. Bueno, no se pueden cambiar. No desconfío en su visión de lo que quiere como programa de gobierno y de quién necesita. Creo que por algo él es el alcalde de la comuna de Las Cabras. Creo que de una otra forma él también estuvo 8 años dentro de lo que es un consejo municipal, conoce el funcionamiento, sabe cuáles son los puntos de inflexión dentro de lo que es la municipalidad. Por lo tanto, creo... Y creo también por los resultados que he observado de que no lo ha hecho mal. Por lo tanto, el hablar de comprar los feos también involucra un equipo. O sea, creo que también el equipo de otra forma hace que esto también funcione. ¿Pero qué le puedes responder tú a la gente? Pero creo que sí que en algunos puntos podría quizás tener mejor asesoramiento, como en todo orden de casos, y finalmente no todo puede ser perfecto, pero sí el tema del aprendizaje. Creo que es importante que también se escuche a la comunidad, es importante que las organizaciones sociales sean activas, es importante que los clubes deportivos también sean parte, ¿cierto?, de lo que son las decisiones con respecto a ciertas normativas, por ejemplo, que se pueden instaurar de lo que es la institución misma. Pero sí, creo que, por ejemplo, el trabajo social ha sido bueno. Creo que mucho más que lo que fue el gobierno anterior de Roberto Leiva. Quiero esperar solamente que al alcalde, si le va bien a la alcaldía, a la administración municipal, le va bien a todos los cabinos. Estamos escuchando a un artista que nos pidió nuestro Roberto. Romeo Santos. Y ahora me toca a mí. Ahora me toca lo duro. Las preguntas. No te veo preocupado. No. ¿Vas a afrontar una nueva campaña electoral?
¿Y con qué fin? ¿Con el fin de salir candidato electo o con el fin solamente de rellenar una lista dentro de lo que se pueda armar de aquí a lo que es la próxima elección municipal? Yo sé que también, entre comillas, son tus aspiraciones, o sea, entre comillas, tu trabajo, tú ya fuiste candidato a concejal. Te faltaron 11 votos para poder ser electo. 5 votos, 5, puta. Hubieran sido 4 si hubiera votado por ti. Estuviste ahí. Entonces, yo creo que también queda una espina entre que pudo haber sido. Creo que todo ha sido un periodo difícil. Y se sentí también la ilusión de todas las personas que nos apoyan. Entonces, fue un periodo muy difícil y también muy bonito porque sentimos la ilusión y nos pudimos concretar. Hicimos todo lo posible para hacerlo. Y ante eso, yo me tengo que ser responsable. Soy, para la opinión pública, estoy a punto de ganar una elección, soy siempre un candidato. En una junta, ¿cierto? En mi casa, salió un tema de que alguien había caído desde lo que es el mirador de las cabras. O sea, no caí. Al tiro no. Ya, fuiste tú quien cayó. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo fue? No tengo ningún ¿Por qué problema. estabas ahí? A ver, Sí, o sea, sí que se puede. No, y no. hacemos una síntesis. No queremos detalles, por favor. hace poco rato había sacado mi licencia de conducir. Entonces estaba con todo al día. Y recién había tenido mi auto, si fue hace como 6, 7 años, si fue hace. Quería inaugurarlo. El tema es que ahí ya la fiebre, ahí la locura. Fuimos ahí a un lugar y yo lo enganché el auto, pero no le... O sea, le puse la palanca de cambio, pero no enganché. Ya, okay. Entonces en esa locura, sin detalles por supuesto, el auto empezó a... ¿Por qué pregunté esto? Estaba muy desesperado porque obviamente abajo estaba el cementerio. Sí, obvio. Verás. Bueno, hacía el velorio y el Claro, entierro a ahí una. mismo, O sea, atroz. el entierro estaba hecho. Llegó bomberos, llegó carabineros. Ellos me engancharon el vehículo para poder sacarlo, ya estábamos fuera. Y jamás les dije nada, les di la mano a todos los que me ayudaron. Obvio, Fue un agradecido. momento muy complicado, pues, no deja de ser porque es tu primer vehículo que el que tengo ahí dentro, El bendecido. el bendecido, mi Conchimóvil. Y sí, y fue así, y hay mucha gente que lo sabe, pero mucha gente que no lo sabe. Tengo muchas más, pero tú me preguntaste por eso. ¿Qué pasa contigo como Patricio Arte como persona? ¿Enamorado? ¿Hay algo por ahí? Cuéntanos. Salgo a la calle a cazar. Ya, ok. Ya salgo a la calle por lo que soy. Y donde estoy... Ya, pero igual te gusta el huevo. A ver, ¿me gusta el hueveo? Sí. Me gusta huevear. Pero tampoco, pero salgo a pasarlo bien, a ¿Le compartir. teme al compromiso, Patricio? No le temo al realmente? compromiso. ¿No? Yo no le temo al compromiso, pero siento que... Porque no llueve, pero algo debe gotear. No me goteé hace mucho rato. Me amo a mí mismo. Ya, ok. Pero Ya. me entiendes, entonces, no, con Una franqueza. puñalada. Ahora de repente me dicen, me huevean, ¿tú cachai, po? No, es que el pato tiene este, que el pato tiene este otro, que no sé qué. Típico huevo que sea. Salgo con amigos de repente a dar vuelta y todo al CrossFit acá. Ahora entonces- está más preocupado de ti que... Pero no, es que ¿sabes cuál es el tema? No estoy preocupado y el tema es como no se ha dado la oportunidad. A mí me Ya, encantaría, no estoy cerrado a una posibilidad así, pero tampoco ando en la calle... No andas de ofrecido. No ando ofreciéndome en la calle, no me interesa andarme ofreciendo. Y es más complicado porque estoy más expuesto, pero Obvio. estoy soltero, no tengo compromiso con nadie, solamente con mi familia, con mi pequeña coqueta, con mis hermanas, y no hay más compromiso en mi vida. Ya, que bueno. Todo bien entonces. En ese sentido, sí. Obviamente la vida tiene muchas cosas, pero en términos sentimentales estoy soltero. Ya, chiquillos, Eso. gracias por las preguntas. Y vamos de inmediato al cielo del programa. Ok. Oye, se hizo corto. Hagamos Se hizo salud. corto. Oye, estáis pero... Salud, chiquillos. Club de los Tigritos. Tirito. Hoy estamos en Onda Retro. El Zodiaco, muy buena serie. La ¿y tú te gustaba? Sí, mucho. Dragon Ball Z igual. Detective Conan. La Sailor Moon. La Tuxedo Mask. El Prisma Lunar y todo eso. También veía Sailor Moon, sí. No, yo veía... Ya, esta no la vi. Ya, esa ya te perdí. Pero sí los chiquillos, yo recuerdo que cantaban este tema, sí. ¿Cómo se llama esta serie? Ya. No, yo no la vi. Clásico.
Eso que sí ha me acuerdo, ha trascendido en los años Dragon Ball Z. Vamos a atrapar las esferas del dragón Yamcha. Fanático. Samurai X, muy buena. Fanático Sí, ¿ah? Samurai X, muy buena. Fanático. Yo recuerdo que me crié con varios programas que eran, por ejemplo, Nickelodeon, Club de los Tigritos, Solo TV también, Etcétera TV, también que lo dan de repente en el cable. Supercampeón. Supercampeones. La cancha más grande del planeta. Nunca hacían un gol, güey. Sí. No, también buena. Randa medio. Uy, si te echamos abuela, ¿te convertí igual o no? ¿Te convertí en algo, no? Sí, A sí ver. me convierto en cosas. Sí, también tengo Y mi... de Kid de Conan. Oye, más de 1000 capítulos de Kid de Conan. Todavía siguen dando, lo sigo viendo de Conan. repente en los trasnoches, Etcétera TV, bien. Slam Dunk, un clásico. Sí. Hanamichi, ahí Bueno, está. hay para todos los gustos. Creo que fue Yo me acuerdo fue que una buena época. yo soy de otra época tuya, pues yo me acuerdo de la Sí. Niña de las Flores. ¿Cómo era esa? Candy. Candy. Que la recorrió por todo el mundo y la encontró en el patio de su casa. Sí. Tú eras como decían de Marco, la abeja maya. Claro, Toribio en esos años también, dibujo animado, Spider-Man, Sí, igual el capitán, Spider-Man. el hombre de negro, era como esa serie, La Máscara. La máscara, ya, sí. Ahí está. Oye, un aplauso, que hemos pasado por Sí, toda la bueno. historia. Ya está en 3D. Bueno. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Por en mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así. Sobre yo soy así. Un aplauso. ¡Qué maravillosa canción! Y Buen tema. y empezó el juego mierda. Oye, estamos fumando. Estamos fumando Pero ya, sí. estamos hoy, como somos amigos, estamos Horario en confianza. horario adulto. Horario para mayores de 18 años. Obviamente nuestro programa es para mayores de 18 años. Y personas con criterio. Y personas con criterio formado. Y de formado.